Cordial saludo, continuamos con Python y hoy vamos a ver lo que significa, cómo se aplica ya en nuestro primer programa, nuestra primera aplicación, nuestro primer programa llamado calculadora. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros hacemos en la economía, valga la redundancia, es una oferta-demanda, ¿no es cierto? Entonces, la oferta es los problemas que hay. La demanda son las posibles soluciones que pueden haber. En desarrollo, web, aplicaciones, software, programas, lo que nosotros hacemos como desarrolladores, programadores, es generar un servicio, una aplicación para que solucionar un problema, ¿cierto? Entonces, lo que se va a hacer o lo que buscamos lograr en un problema que hayamos visto, creamos que existe, ¿cierto? Ejemplo de ello, pues vamos a la calculadora, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el ejemplo de la calculadora? ¿Cómo funciona una calculadora? Muchas veces cuando nosotros hacemos una aplicación no encontramos cómo funciona la aplicación, sino qué debería ser la aplicación o el software, ¿cierto? Para el problema que necesitamos. Entonces, en este caso, nos está diciendo, vamos a empezar pues con esta lógica para ya después empezar a buscar problemas y generar soluciones, o un software que genere esas soluciones. Entonces, se ingresa en una calculadora, se ingresa un número, ¿cierto? Que es un dato, ¿ok? O lo que también se llama un operando, ¿listo? Luego se ingresa una operación, ¿cierto? O operador. Y luego se ingresa otro número o dato. ¿Para qué? Pues para generar una operación, ¿cierto? Entre dos datos. ¿Listo? Y se sigue con operaciones hasta que dé la tecla igual, o sea, hasta que se oprima la tecla igual, ya no hay más operaciones. En una calculadora tú puedes hacer simultáneamente una suma con una resta y tres valores, ¿cierto? Ejemplo 1 lo sumas con 2 y lo restas con 3, ¿cierto? Cuando le das el igual es donde termina de hacer la operación y como que vuelve otra vez a ejecúteme, ¿listo? Entonces a nosotros nos enseñan a hacer algo que se llama diagrama de flujo. Aquí lo vamos a hacer muy simbólico, muy principiante. ¿Por qué? Porque ya después de cierto tiempo ya uno ya se hace este diagrama de flujo en la cabeza, pero ya directamente en líneas de código, ¿ok? Entonces, la simbología, en este caso utilizamos esta simbología, que el inicio, ¿cierto? Hay un inicio del software, hay unas entradas, unas salidas, luego pasa unas decisiones, que esas decisiones van a generar unos procesos. En ocasiones solamente son entradas y me generan unas salidas, ya. El proceso es ese, ¿sí? Hay unas entradas y conviértamelas en unas salidas, ya. En otros casos hay unas entradas, hay unas decisiones, se generan otras salidas, ya. En otros casos hay unas entradas, hay unas decisiones, hay unos procesos, vuelve y genera unas salidas, esas salidas generan unas entradas y vuelve y se repite infinitamente, ¿listo? Bueno, no infinitamente porque no tendría lógica, pero sí se ejecuta por una cantidad de tiempo, ¿listo? Con una cantidad de datos. Esto es lo que nosotros llamamos diagramas de flujo, ¿listo? Que ya después se van haciendo pues en la cabeza. Ejemplo, vamos a hacer una calculadora básica con lo que hasta el momento hemos aprendido, que en este caso vamos a utilizar el ciclo if o si. Si el operador es tal, entonces me va a hacer la operación entre estos. Si no, entonces si es el otro operador, entonces ya sucesivamente. ¿Listo? Pues si no se acuerdan el ciclo if, entonces se pueden devolver a un video anterior, pero acá lo vamos a explicar. ¿Listo? Entonces procedemos ya. Vamos a borrar acá todo, ¿cierto? Borramos todo, reinicializamos el núcleo. ¿Cierto? Sí. Esperamos un momentico y vamos a empezar.
¿cierto? Entonces, lo primero es una entrada, ¿cierto? Acá podemos ver en la simbología que es una entrada, entradas y salidas. Esta es la forma. Esto no le pongan atención porque, o sea, me refiero que a la simbología eso es más formal, ¿sí? Eso es para hacerlo más formal, pero realmente es para que ustedes empiecen a llevarlo al cómo funciona, ¿listo? Después ustedes no van a tener que hacer esta simbología, excepto que ya lo vayan a presentar formalmente, ¿listo? Entonces procedemos. Operando. Entonces va a ser una entrada, ¿cierto? Que se va a llamar operando y ahí me va a guardar ese valor. Entonces, como ahí me va a guardar, entonces va a ser una variable, ¿ok? El nombre, en este caso vamos a poner primer operando, primer dato, primer valor. Vamos a utilizarlo como para guiarnos, pero ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Entonces, dato 1, ¿cierto? Nombre de la variable va a ser igual a la entrada, ¿cierto? Inputs, ya lo hemos visto, comillas, paréntesis, perdón, yo siempre me equivoco en eso, paréntesis, ¿cierto? ¿Qué queremos que le diga? Entonces, favor ingresa el primer operando, ¿cierto? Ingresa el primer operando. ¿Qué hizo acá? Nos va a generar una salida. Podemos runearlo, ¿cierto? Favor ingresa el primer operando. Listo. Ok. Entonces ya dijimos que dato es un string. Ojo con eso, es un string. Para hacer operaciones entre string, ¿cuál es la única permitida? Bueno, la única no. Hay algo que se llama concatenaciones y etcétera, etcétera, pero lo que hacen es que nos suman la cadena de strings. Y acá necesitamos que hacer una operación matemática. O sea, necesitamos pasarlo a un tipo de dato diferente. Que en este caso va a ser un numérico, porque entre numéricos sí se pueden hacer operaciones, ¿cierto? No entre string. Entonces, listo. Vamos a empezarlo a ponerlo más bonito. Favor ingresar el primer operando. Acá pueden ir dos puntos y un espacio para que se vea mejor, ¿no es cierto? Más presentado. Procedemos a runearlo. Pues cuando le damos acá clic, si ve, ya nos saca el espacio. Se ve más presentable, ¿cierto? Hay otras formas también. Como por ejemplo, se le puede dar acá el espacio, ¿cierto? Entonces, espacio y no es barra invertida, que es este símbolo, ¿cierto? Para darle el espacio y la n. Entonces procedemos a runear, favor ingresa al operando y acá ya nos saltó un salto de línea, valga la redundancia. Listo, entonces 1, 2, 3. ¿Listo? Eso también es, o también se puede dos saltos de línea, ¿cierto? Ay, perdón, mayúscula no es. Runeamos, favor ingresa, listo, ¿cierto? O si no queremos, pues lo dejamos directamente ahí donde queremos que nos dé. Aquí ya empezamos a jugar como con la estética, ¿listo? Pues en simplemente una terminal, ¿no? Porque pues la gracia es, ya luego vamos a hacer con una interface bien bacano, pero pues hasta el momento con lo que hemos visto, ¿ok? Bueno, entonces dijimos que es un tipo string, necesitamos cambiarlo a un valor numérico, ¿cierto? Entonces dijimos en la documentación de Python que la forma de cambiarlo, eso lo pueden mirar en operaciones numéricas, ¿cierto? Entonces acá nos dice que hay diferentes tipos, eso lo habíamos visto en videos anteriores. Tipo entero, tipo string, en numéricos, perdón, entero, flotante o decimal, y lo que le decíamos los complejos, los complex, ¿listo? Entonces en este momento en una calculadora vamos a hacer con decimales, ¿cierto? Entonces un tipo flotante, ¿cierto? Flotante. Y recordemos que para hacer la conversión necesitamos paréntesis, cerramos el paréntesis
vamos a proceder a runear. Favor ingrese el primer operando, ¿cierto? No lo convirtió a un flotante. Eso es lo que necesitamos. Ejemplo, vamos a proceder otra vez a runear y le vamos a ingresar letras. Ay, perdón. Vamos a ingresar letras, ¿cierto? Aquí ya nos dice que el no es, o sea, al evaluarlo se da cuenta que no es un tipo numérico, ¿cierto? ¿Por qué? O sea, no es un flotante, no lo puede convertir. ¿Por qué? Porque al evaluarlo genera un error, ¿listo? Esto también nos sirve para evitar, más bien, como un tipo de control para verificar que el dato que estemos ingresando sea numérico. ¿Listo? Otro dato importante o algo para saber. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, en esta primera parte, este es los datos a ingresar. ¿Listo? Entonces, aquí como lo tenemos en el diagrama de flujo, entonces el primer dato, ¿cierto? Esos son los datos a ingresar y luego él me va a hacer la operación y me va a generar una. Entonces, lo vamos a dividir en tres partes, ¿cierto? Unas entradas, unas operaciones y una salida. Entonces, datos a ingresar, ¿cierto? Que va a ser lo que está acá arriba. Operaciones, ¿cierto? Y otra parte que se va a llamar la salida. Listo. Entonces en datos a ingresar tenemos el dato 1, ¿cierto? O el operando, el primer operando. Luego le vamos a decir, oiga, ingréseme el operador. Entonces operador, ¿cierto? Otra variable, porque recordemos que la vamos a usar. Esta sí no hay necesidad de convertirla a flotante. ¿Por qué? Porque necesito que sea el símbolo, ¿sí? O sea, que sea un string. Entonces directamente input va a ser igual a espérenme un momentico. Va a ser igual a qué pena, es que mi gato estaba molestando. Va a ser igual a espérenme, me perdí. Ya, el operador, entonces favor, ¿cierto? Favor, porque eso es una entrada, pero esta parte de acá es lo que me va a mostrar, ¿cierto? Esa es una entrada, pero ese es el texto que yo quiero que muestre para que ahí me escriban la entrada. ¿Listo? Favor ingresar la operación. Dos puntos y un espacio. ¿Para qué? Pues para que me muestre el espacio, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo vamos. Entonces favor ingrese el operando, ¿cierto? El primer operando. Favor ingrese la operación. Vamos bien. O sea, está dejando ingresar los datos. Flotante, un string. Listo. Vamos a generar el segundo dato. Entonces, como es lo mismo, es similar al primer dato, ¿cierto? A lo que vamos a escribir. Entonces, volvemos y lo reutilizamos. Pero acá ya le vamos a cambiar el nombre de variable. El dato 2, ¿sí? Para que lo guarde en otra variable diferente. Porque si le ponemos el mismo nombre, recordemos que la variable la reescribe. Entonces, me va a cambiar ahora el valor del dato 1, me lo va a cambiar. Es por eso necesita que sean dos variables diferentes. ¿Listo? Entonces un flotante, una entrada, favor ingresar el segundo operando. Listo. Entonces runeamos. Favor ingrese el primer operando. Favor ingrese la operación. Favor ingrese el segundo operando. Vamos bien. Flotante, flotante, string. Listo, ya tenemos los tres datos. Entonces ahora vamos a proceder a la operación. ¿Cómo se hace la operación? Entonces, ejemplo, en este caso, porque solamente hemos visto
ciclos y entradas, salidas, pero cosas muy básicas. Entonces vamos a hacerla con esas cosas básicas. Entonces la operación. Vamos a ver los ciclos que hemos visto. Un for, un para, ¿cierto? Para X no lo veo yo muy viable, o digamos lo que yo lo vería muy complejo, ¿sí? Entonces más bien hagámoslo con un if. ¿Listo? Entonces con un if o si, entonces procedemos. If, ¿cierto? Si el operador, ¿cierto? Si el operador comparación, recordemos, igual, ya les había explicado. Si no se recuerdan del ciclo si, entonces pueden mirar videos anteriores que ya los había explicado en donde dice ciclos. Entonces si el operador es igual a qué, entonces pongamos la primera operación, suma, pero ojo, al yo poner, tengo que ponerlo en string, porque vamos a mirar es en un string, ¿cierto? ¿Qué valor? El más, ¿cierto? Entonces en un string, ¿cierto? Caracteres, un más. Listo, se cumple. Entonces aquí ya terminamos la condición y el mismo nos dice en dónde oprimirlo. No me acuerdo cómo se dice esta frase, esa palabra, perdón, el proceso que hace acá. Listo, entonces, ahora, ¿qué debe hacer acá? Entonces, si es igual a una suma, ¿cierto? Pues, ¿qué debe hacer? Pues suma. ¿Qué suma? Suma el dato 1, ¿cierto? Dato 1 más, espacio, más dato 2, ¿cierto? Eso es lo que hace. Pero aquí va a hacer la operación, ¿pero qué? ¿En dónde la va a guardar o qué? Si él hace la operación, no lo guarda en ningún lado. Entonces, ¿qué necesito? No necesito que lo guarde, necesito que lo muestre. ¿Por qué? Porque no voy a volver a reutilizar el dato. Entonces, procedo. Entonces, vamos a imprimir, ¿cierto? Porque necesito que lo muestre. Imprímamelo. ¿En dónde? Imprímame dato 1, ¿cierto? El operando 1 con la operación operando 2. ¿Listo? Luego de eso, perdón lo pausado, es que estaban utilizando la licuadora. Entonces, luego de eso, ya me lo voy a imprimir. Entonces, vamos a verificar, ¿cierto? Favor, ingresa el primer operando. Entonces, 12. Enter. Ingresa la operación. Por el momento llevamos más, ¿cierto? Para que ingrese en este ciclo. Si no, no va a ingresar, no va a salir nada. ¿Listo? Entonces, que cumpla la condición. Sí. El siguiente. 12. 24. ¿Es cierto? 12 más 12. 24, sí. Y me lo vuelve en un string. En un flotante, perdón. Listo. Ya vamos bien. Entonces, esta es la primera operación. Ahora, recordemos que en el caso if, ¿cierto? Sí. Si no, sí, para que continuemos. Entonces acá se utiliza el if, ¿cierto? Que es muy similar al si no, sí. No es el mismo, pero es muy similar. ¿Listo? Entonces, si no, sí. Entonces vamos a volver a copiar lo mismo acá arriba. ¿Por qué? Porque es la misma que control V. ¿Listo? Pero entonces, ojo, si volvemos a dejar los mismos datos, entonces sí operando igual o igual a más, ¿no es cierto? Si no operando igual a más. No, acá ya empezamos a cambiar. ¿Por qué? Porque acá necesitamos que si es más, ingrese acá y me haga la operación. Si no, entonces continúe, verifique la siguiente. Si sí, entonces ingrese a este. Entonces acá, ¿qué necesitamos? Que nos compruebe, ejemplo, la resta. Pero acá imprima dato 1 más, no, porque estamos en resta. Entonces, menos dato 2. Pues procedemos a runear. Lo que yo les decía, a veces esto se vuelve maluco, pero ya después de cierto tiempo uno ya lo empieza a hacer más rápido, ¿sí? Digámoslo, si ustedes ya verifican uno, entonces ustedes sencillamente ya luego lo terminan todo y
lo verifican, ¿sí? Cada quien pues tiene su forma de programar. Entonces 12, ¿cierto? Ingrese la operación menos 12, 0. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a proceder a copiar esta, control C, control C, control B, control B, para que nos dé la indentación. Recordemos que siempre debe haber esta indentación o este espacio, este tabulador. ¿Listo? El if operando, entonces suma, resta, vamos a ponerlo con las operaciones básicas, multiplicación, división, y acá hágame la multiplicación, acá hágame la división. Aquí ya nos quedó la salida, va a quedar dentro de cada ciclo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque o sea, es más rápido así, para no ponerse uno a guardar en una variable, va a ocupar más memoria. ¿Listo? Recordemos lo que habíamos explicado, hardware, software, lo que se necesita, los recursos. ¿Listo? Entonces, ejemplo, 12. Vamos a hacer una multiplicación por 12. Acá nos da la respuesta. Esta es la forma de una calculadora básica. ¿Listo? Ahora vamos a hacer una calculadora básica de apenas una operación entre dos datos, ¿cierto? Que fue esta que vimos acá. Esta que vimos acá. Vamos a ver una más de varios datos. Ya aquí ya no utilizamos el ciclo if o si, sino ahora vamos a utilizar el ciclo mientras. Ingresa el primer operando, imaginémonos la calculadora, ¿cierto? Ingresa el primer operando, luego la persona ingresa un operador. Si el operador es diferente, ¿cierto? Es diferente, ¿por qué no utilicé el igual? Porque si yo utilizo el operador, ¿no es cierto? Ingresa un operador, o sea, suma, resta, multiplicación, división, etcétera, etcétera, etcétera. Es igual a igual. Acuérdese que esta es la comprobación o la condición para que ingrese en el ciclo. Yo necesito que ingrese en el ciclo cada vez que el operador sea diferente a igual. Porque cuando sea igual necesito que ya termine la operación, como una calculadora. Cuando se oprime el igual, genera la operación y se sale del ciclo, ¿cierto? Cuando se vuelve infinito, cuando se le oprimen teclas o operadores diferentes al igual, una suma, una resta, una multiplicación, etcétera, etcétera. Por eso lo utilicé de esta forma. ¿Listo? Entonces, ingresa. ¿Es diferente? Sí. Entonces, si es diferente, ingrese el otro operando, ¿cierto? En este caso, ingreso el primer operando, ese sería el segundo operando, ¿cierto? Luego de ese operando, ingresa, hace la operación entre el primer operando y el segundo operando. ¿Cuál operación? La que me haya dicho el primer operador. ¿Listo? Hace esa y me la guarda. Luego de que me la guarda, ¿cierto? Luego de que me la guarda, entonces pregunta, deme el siguiente, me la guarda, deme el siguiente operador. Entonces, si ese operador es igual a igual, valga la redundancia, entonces se sale del ciclo y sencillamente me da esa respuesta. Esta respuesta me la da. Si no es igual, vuelve e ingresa en el ciclo. Y vuelve e ingresa así sucesivamente hasta que la condición no se cumpla. ¿Cuándo no se va a cumplir? Cuando la persona ingrese el igual. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar los datos que hasta el momento. En este caso, teníamos dos datos, ¿cierto? Teníamos dos datos y un operador, y ahí sí me hacía la operación. Pero en este caso solamente va el primer operador, va el operando, y ahí sí entra el ciclo mientras, ¿cierto? Entonces, vamos a ponerlo en esta parte. Entonces, ¿cuál es el ciclo mientras? El while, ¿cierto? Mientras, ¿cuál es la condición? Entonces, que el operador sea diferente. Entonces, que el operador
sea diferente ¿a qué? Recordemos que aquí necesitamos el string, ¿cierto? O la tecla en donde se tenga ubicado. Hablemos del teclado de un computador. ¿Listo? Igual a. Entonces, mientras sea diferente, ejecúteme. Entonces, dentro del while puede ir un sí, ¿cierto? Pero, ejecúteme. Entonces, me pregunta el siguiente operando. Entonces, ¿qué va a ser el dato 2? Vamos a sacar de acá y lo vamos a ingresar acá, ¿cierto? Ahí vamos en orden. Vamos a correr esto para abajo para no confundirnos, ¿cierto? Vamos en orden. Entonces, ingresa el primer dato, el operador entra al ciclo mientras, o while, genera un operador y me hace una operación entre ellos dos. Entonces acá vamos a volver a utilizar, ¿cierto? Vamos a volver a utilizar todo esto. Vamos a hablar de las operaciones básicas. Listo, para que esté identado. Por eso me marcaba ese error. ¿Listo? Allá no me marca el error, pues porque ya está identado o dentro del ciclo. Estos espacios, estos tabuladores, es para decir que está dentro del ciclo. Mientras el operador es diferente al igual, entonces el dato 2, ¿cierto? Ingréseme el dato 2. Cuando ingrese ese dato 2, vamos a ponerlo como X operando, ¿sí? Dato, dejémoslo en dato. Y el operador, ¿cierto? Entonces, cuando ingresa, entonces me va a hacer la operación, ¿cierto? Entonces, sí, el operador no necesito que me lo imprima. Porque acá sí ya no necesito que me lo imprima, necesito que me guarde esa operación, ¿cierto? Me la va a guardar y vuelve y pregunta. Entonces, cuando se salga del ciclo es que me va a mostrar la salida. ¿Listo? Entonces ya no me lo va a imprimir, sino me lo va a guardar. ¿En cuál? Podemos volver a reescribir, a utilizar este mismo para no utilizar otra variable, ¿sí? ¿Por qué? Porque tendríamos que crear una variable. No, bueno, vamos a crear una variable sí como para no complicarlo. Entonces vamos a ponerlo como respuesta, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo como respuesta. Respuesta, me va a guardar esa respuesta. Respuesta, sí. Entonces respuesta va a ser igual a, es un dato numérico, entonces podemos poner va a ser igual a 0, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para crear. Entonces, este dato, ¿cierto? Se va a guardar en respuesta. Va a ser igual a dato 1 más dato. ¿Por qué? Porque el dato pues lo pusimos como el dato de guardar, ¿cierto? Dato, entonces esto le vamos a quitar el dato, o sea el dato 2 porque ya lo creamos como otra variable diferente. Dato 2, entonces aquí no necesitamos que nos lo imprima, sino respuesta va a ser igual a dato 1, dato 2, esto lo quitamos, la sintaxis, eso también lo vamos a quitar, respuesta va a ser igual, que es la variable, ¿cierto? Vamos a proceder a hacer eso mismo. Respuesta va a ser igual a dato, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos acá? Ingresa el primer dato, ¿cierto? Ingresa el operador. Se crea una variable donde vamos a guardar la respuesta. Entonces, mientras el operador sea diferente a igual, o sea, al símbolo igual, ¿no es cierto? Si es diferente, entonces ingrese.
¿Qué pasa cuando ingresa? Pide el segundo dato, ¿cierto? O bueno, el X dato. Por favor, ingresa el X dato. Pongámoslo acá como el X dato. El X operando, ¿cierto? Entonces, el X operando. Entonces, si el operador, ¿cierto?, es o suma o resta multiplicación, entonces va a hacer la operación y me la va a guardar en respuesta. Entonces se vuelve acá y me guarda esa operación, ¿cierto? Luego, para volverlo reiterativo, ¿cierto? Entonces, devuélvase al operador, ¿cierto? Entonces, como el operador está acá afuera, entonces aquí necesitamos que vuelva este operador, ¿cierto? Vamos a copiarlo. Recordemos que cuando vuelve y se llama una variable, se reescribe. ¿Listo? Entonces, operador, entonces vuelve y le dice, oiga, vuelve y dígame, ingrese la otra operación, ¿cierto? Ingresa la otra operación. Vuelve y le pregunta, ¿cierto? Entonces, vuelve y le pregunta. ¿Ok? Entonces vamos a mirar cómo vamos hasta acá. Favor, ingrese el primer operando. Entonces, 12. Favor, ingrese la operación. Más, ¿cierto? Favor, ingrese el X operando. 12. Favor, ingrese la operación. 12. Perdón. Resta. Y ahí ya está. ¿Se ve? El X operando. Y así sucesivamente, ¿por qué? Porque va a estar dentro del ciclo siempre y cuando estén los operadores que dijimos válidos. Suma, la resta, la multiplicación. Si no es así, no me va a guardar ningún dato, ¿cierto? Y lo que va a hacer es que se va a salir. ¿Listo? Entonces, permítame un momento de tener el comando actual. Listo. Reiniciemos el ciclo, aunque creo que no. Permítame a ver. Sí, toca reiniciarlo. Entonces reiniciemos el núcleo. Sí. Listo. Esperemos un momento, por favor. Acá me va a borrar las variables, ¿cierto? Listo, entonces venga, que yo tengo acá muchos espacios. Entonces, cuando sea igual, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a sacar. Entonces, cuando ya no se cumpla esta condición, él va a salir del ciclo, que va a terminar acá, y me va a generar. Entonces, imprímame, ¿cierto? ¿Qué me va a imprimir? La respuesta, ¿cierto? Vamos a mirar a ver si es cierto. Favor, ingresa el primer operando, ¿cierto? Entonces, 12. Ingresa la operación más. Favor, ingresa el X operando. 12. Favor, ingresa la operación. Vamos a darle el símbolo igual, ¿cierto? ¿Qué nos hizo acá? Ingresa el primer operando, el primer dato, ¿cierto? Ingresa la operación, Favor, ingresa el siguiente operando, perdón, ya dentro, ¿cierto? Ya está dentro del ciclo while. Favor, ingresa el primer operando, primer dato. Favor, ingresa la operación, el operador, ¿cierto? Cuando ingresa ese operador, entonces él baja, ¿no es cierto? Entonces dice, mientras el operador, ¿cierto? Este dato que yo ingresé sea diferente, igual, ingrese al ciclo, todo ¿cierto? ¿Es diferente? Claro que sí. Entonces, ingresó. Dato, entonces, favor, ingresa el X operando. El X operando, entonces, favor, ingresa el X operando, 12, ¿cierto? Lo guardó en dato, ¿cierto? ¿Y qué hizo él? Entonces, la operación, entonces, si el operador,
porque acuérdese que esto va hacia abajo, ¿cierto? Todo lo que esté dentro del ciclo while, o sea, mientras lo ejecuta. Pero entonces, sí, el operador es igual a más. Sí, entonces ingresó a este otro ciclo. Entonces, en respuesta, guardó el dato 1, el primer dato que yo ingresé, más la operación, el segundo dato que fue este que ya está dentro del while, ¿cierto? Listo. Sale ese, entonces continúa. El if, si no, entonces el operador no, porque negado no es este, ya entró en este tampoco es, baja, ¿cierto? Y dice, el operador va a ser a la entrada, entonces le pregunta, oiga, ingrese la operación a hacer, ¿cierto? Vuelve y pregunta acá, entonces como acá reescribió el dato que estaba acá arriba, ya fue igual. Entonces, ¿es igual? ¿Es diferente a igual? No, no es diferente a igual. Se sale del ciclo y lo que hace es que me imprime la respuesta. Esto es, valga la redundancia, este diagrama de flujo. ¿Listo? Vamos a hacerlo ya con 3 datos. Entonces, procedemos. Favor, ingrese el primer dato. 12. Más 12 más 12 igual 24. Acá ya falló. ¿Por qué? Porque no está haciendo la retroalimentación. ¿Qué hizo él? Ingresamos el primer dato, ingresamos el segundo dato, pero acá me está volviendo a hacer la operación del dato 1, ¿cierto? Acá es donde ya, para no guardar el dato 1 en respuesta, podemos utilizar el mismo dato 1. Ya les voy a decir por qué. Porque ese dato 1 es el que estamos, valga la redundancia, volviéndolo a llamar, ¿cierto? Entonces, dato 1, acá lo que vamos a hacer es dato 1 va a ser igual a el valor que tenga acá y la operación del segundo dato. Vuelve y me lo guarda en dato 1, ¿cierto? Vuelve y me está reescribiendo ese dato. ¿Qué está haciendo? Esta operación me la está guardando y vuelve y pregunta, pero me está guardando las operaciones anteriores. Entonces, vamos a verificar. Uno. Listo. Entonces la respuesta va a ser igual a dato. Volvemos a proceder entonces. 12 más 12 más 12 y igual. ¿Cuántos 12 tenemos? 3. Serían 36. Acá está la respuesta. Vamos a utilizarlo con otra operación. Entonces, primero operando 12. No, vamos a hacer exponencial 2 por 2 por 2 por changos más 2, ejemplo, para que haga 2 operaciones. Entonces 2 por 2, 4 por 2, 8 más 2, 10. Igual. Acá está el resultado. Esto es otra forma de hacer otra calculadora y así sucesivamente con los diferentes datos. Este se puede decir que es nuestras dos primeras calculadoras, una de 2 datos, una operación,
y otra de varios datos, varias operaciones a la vez. Listo, entonces gracias por haber visto este video. Los espero en una próxima oportunidad con otras nuevas aplicaciones.